Bueno, bienvenido a todos a Esto no es para saltar. En el capítulo de hoy estamos con alguien de Sifacas Parkour Cali, Walter Julián, una persona que lleva ya bastantes años entrenando parkour y con la que muchas personas también conocen y pues me gusta invitar a esta persona pues para saber más sobre su perspectiva y a veces hemos tenido diálogos como en chat acerca de cosas que nos interesan a los dos sobre el parkour en diferentes perspectivas y nociones, entonces sería chévere como compartir este espacio y ver qué nociones tiene él, entonces si quiere presentarse, hablar un poco de usted, cuántos años lleva entrenando, cuál es su proceso de parkour y ya, hágale pues. Bueno, buenas noches o días o tardes, no sé en qué momento lo vean. Eh, ya lo dijo Cristian, mi nombre es Walter Julián Rodríguez. Me dicen el Biga, no porque yo lo haya decidido así o porque, porque sea muy Biga, sino justo porque soy un flacuchento. Llevo más o menos, que era entre 15 y 16 años en la práctica. Por desgracia no ha sido como una práctica continua, sino que siempre ha tenido pues sus altos y bajos. Eh, Acá en Cali hemos procurado con Cifacas que sea un proceso en donde la gente pueda practicar parkour sin limitaciones, sin limitaciones por, por cuestiones económicas o por cuestiones de, de requisitos que impidan que la gente entrene. Y más o menos con esa base hemos desarrollado varias ideas y proyectos con la gente que ha hecho parte del grupo a través del tiempo. Entre eso yo creo que lo más destacado es como hacer que el parkour tenga visibilidad con los entes estatales. De ahí se salió un escenario de parkour que personalmente no es que me maten los asesinados de parkour, pero pues si hay recurso público para generar espacios, bienvenido. También surgió un programa con la Secretaría de Deporte que duró 3 años, donde habían diferentes practicantes de diferentes grupos de parkour enseñando parkour en diferentes barrios de Cali, eso estuvo muy chévere. Y también se logró la construcción de diferentes spots de parkour como de barrio, así como un juego de columpios y cosas, pero un escenario parkour. Yo creo que con eso hay como una visión general de lo que hemos hecho acá en Cali. Listo. Ya. Pues sí, está interesante esa presentación. Mientras usted hablaba, yo pensaba o bueno, no sé, en que la manera en que se vive el parkour aquí en Bogotá es como muy desorganizada, siento yo. O sea, nunca se llega a concretar nada, nunca se saca como nada así, eh, como a largo plazo, por decirlo así, o con el distrito, con, no sé, digamos el festival de verano, pero es una competencia y es algo como propuesto, o sea, no por la misma comunidad, sino que sale muy de afuera, por decirlo así, porque es lo que va a dar, porque es lo que funciona, mejor dicho, pero no es algo que nazca como muy de la comunidad. Y también veía que el parkour se vive allá de otra manera, que es como vivía antes, siento yo, que eran dos visiones distintas, que es como más en comunidad y hacer que todas las personas pues participen y que en serio haya como ese aporte comunitario para ir a transformar la ciudad, que creo que es lo que nos falta aquí a nosotros de pronto, no sé, no sabría decirlo muy acertadamente, pero, pero sí pensaba sobre todo en eso.
y por la manera en que yo entreno también, que es como salir y ya, salir con 3 o 4 amigos y, y parchar, o sea, no es muy de proponer nada, sino como solo ir y entrenar. Y ya de pronto mis aportes sería más con respecto a escribir y todo esto, pero no con generar ese tipo de espacios. No sé qué piensa usted de las diferencias o esto, ¿qué le parece? Eh, ya que yo creo que tiene, pues que son muchos factores, ¿sí? Por ejemplo, eh, pues Bogotá es una ciudad muy grande y, y es difícil como poner un punto de encuentro y que lleguen muchas personas, ¿sí? Porque las distancias son muchas, ¿sí? Como aquí un recorrido en bicicleta, por largo que sea, que vos vas lento y eso, te demoras una hora, ¿sí? Y llegas hasta la otra punta, pues, de Cali. En cambio, en Bogotá, un recorrido largo en bicicleta pueden ser 3 horas, ¿sí? Yo hace un tiempo fui con la bici y era, parce, pedaleé y pedaleé y pedaleé. Entonces yo creo que ese puede ser un factor que hace que no, que las convocatorias no generen pues como esa masificación de personas, sino que pues caen los que están más o menos cerca y pues esos son los parches. Esa puede ser una opción. Con relación a las gestiones que se han podido lograr acá en Cali, yo creo que tiene mucho que ver con, con yo creo que es, como se dice vulgarmente, suerte o azar, porque las personas que son las encargadas de, de ejecutar los proyectos o de firmar qué se va a hacer o qué no se va a hacer, pues muchas veces lo hacen sin asesoría adecuada o simplemente hacen lo que piensan y ya. Y acá tuvimos la suerte, o tenemos, o sí, o esa vez tuvimos la suerte de que se acercaron a nosotros y nos dijeron, bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Sí? Entonces, en ese punto yo creo que hubo ese factor de que sí hubo una comunicación con la comunidad y eso hace pues que las cosas salgan más o menos bien, ¿sí? Porque igual todo tiene sus problemas y sus pereques cuando se trata del Estado o de la empresa privada. Eh, y tal vez también tiene que ver mucho el clima. El, 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 una ciudad más fría hace pues que a las 6 7 diga uno, yo ya no salgo, yo ya estoy en la casa o prefiero un lugar cerrado para entrenar o para estar. En ciudades tropicales, o bueno, pues todos estamos en el trópico. Ciudades calientes, uno puede estar callejeando hasta las 10 o 11 de la noche en pantaloneta. Sí, no hay como esa limitación. Entonces creo que también puede influir eso en todos los tipos de relaciones, no solamente en el parkour, sino en no, eso va siendo como, sí, decisivo a la hora de convocar, entrenar, salir, entrenar, gestionar. Pienso que sí, puede ser una cosa así. Sí, es algo que yo estaba revisando últimamente, que me pasa que yo salgo y digo como que, digo que Bogotá es horrible, o sea, en serio es asquerosa. Yo no sé si a todo el mundo le gusta hablar bien de la ciudad, pero a mí me parece terrible. La gente dice que es acelerada, es caótica, y de pronto porque está bastante industrializada y es muy gris y hostil. Y en ese sentido, y también evita como que la gente, y hace que la gente se sienta mal con el ocio, con estar, digamos, perder el tiempo, uno se siente vigilado. La otra vez estaba viendo que una persona, un habitante de calle,
estaba ahí acostado, tranquilo, o sea, no le estaba haciendo nada a nadie en una banca y la policía llega a sacarlo directamente o está gente haciendo sus cosas en un parque o lo que sea y ya es a ver qué están haciendo, o qué problema tienen, no sé qué. Entonces, como que esa vigilancia de las ciudades también me hace pensar que las ciudades, con el video que usted me mandó, no están creadas para que los seres humanos habitemos en ellas, sino para que las personas trabajen. Parece algo más creado como para los objetos, para las máquinas, no tiene, incluso su estética es muy así, muy rígida, muy pálida. Entonces me parece interesante como el trabajo del parkour en intentar abrir esa arquitectura, desorganizarla y de cierta manera intentar crear vida en esos espacios. No, no sé qué tal sea la estética allá de Cali porque nunca he ido, pero pues me gustaría también saber cómo es su percepción de vivir los espacios de la ciudad, si los sacan o cómo usted siente eso. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en eso, en que las ciudades están diseñadas o están diseñadas para que la gente siga sus esquemas y claramente el ocio está prohibido, o sea, y más si está fuera de lo que se supone que uno debe hacer como ocio, o sea, está bien si haces ocio en el lugar de hacer ocio, pero si, no, pero si estás en otro sitio, eso no lo puedes hacer. Y acá hay de lugares a lugares, pero yo creo que es tranquilo saltar, ¿sí me entiendes? Como que ya la gente se ha acostumbrado a que, bueno, uno está por ahí, pasa, o se queda un ratico y sigue. Entonces, no, no, yo pues como procuro entrenar como los domingos, como cosas así, está todo cerrado, pues no, pues como que no siento mucho ese, esa restricción. Muchas veces sí está pues la señora, el señor, el vigilante que le dice, no, hey, muchachos, aquí no pueden saltar, otros de forma más agresiva. Pero en general, personalmente creo que aquí es un poco tranquilo practicar, ¿sí? Yo con parkour he ido a casi todas partes de Cali, a lugares donde se supone que uno no puede ir porque es peligroso o por cosas así, y nada, los manes están ahí, lo pillan a uno, celebran que uno haga alguna cosa rara y le piden que haga algo mortal y, y ya todo bien, sí, como que no, nunca hemos tenido así, hasta donde yo sé, una experiencia complicada con el uso de los espacios. Y pues me hiciste acordar de un texto de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, hay una parodia que se llama eh, la ética del hacker en la era de la información, es algo así. Y básicamente, hermano, habla también de, de, de no convertir todo en términos de productividad y que estamos tan acostumbrados a eso, que el tiempo libre tiene que ser productivo. Entonces, hermano, habla de, por ejemplo, que el tiempo de calidad con los hijos. Entonces, son 2 horas pero haciendo algo concreto. No pueden ser 5 horas haciendo nada, porque pues no hay tiempo de calidad, pues sí, pero realmente lo que el man habla es de que uno puede, de que dentro del ocio y dentro de las otras actividades, ahí estás aprendiendo cosas, también te estás expresando, y que no todo tiene que estar enmarcado dentro de mis 2 horas de yoga o mis 2 horas de entreno
y es mis otras 4 horas de sueño y mis 6 horas de estudio, sino de que ya ese fluir un poco de la vida está mecanizado y claramente todo lo demás es perder el tiempo. Sí, es bien, me gustó bastante lo que dijo acerca de lo de la ética del hacker, de que incluso en el tiempo libre se tiene que pensar cómo producir más. O sea, incluso el acto de reflexionar y de criticar tiene que estar orientado hacia la productividad, hacia la mercantilización, hacia la monetización de algo, hacia algún proyecto, cuando digamos que la mayoría de tratados filosóficos o reflexiones o ensayos eh, tienen como punto de partida el mismo hecho de que uno está vivo y tiene cuestiones acerca de muchas cosas y uno tiene unas sensaciones, tiene la imaginación, uno que tiene una curiosidad, un deseo, tal vez anhelos, etcétera, que no tienen que ver necesariamente con esos fines, que es algo que le pasa mucho al parkour, que es rompe con la linealidad del viaje como es la linealidad productiva que le debe molestar bastante, que le molesta bastante al sistema y lo que hace es el juego del ocio, que es no tener ningún fin específico. Incluso el parkour se cuestiona a sí mismo sus propios fines. No me refiero a su esencia, sino a la manera de plantear los viajes, que yo pienso mucho en eso y últimamente he pensado en eso y es que es un parkour eficiente, o sea, ir de un punto A a un punto B haciendo que las técnicas sean las mismas siempre o es ser capaz de adaptar las técnicas de muchas maneras. Y eso es ser capaz de crear muchos viajes y ser consciente de que existen muchísimos caminos en los cuales uno puede afrontar la ciudad a diferentes ritmos. No siempre tiene que ser rápido, a veces un reto requiere escalar lento o de fuerza, de resistencia. Entonces creo que también eso se ha perdido con la homogeneización del deporte y de las competencias, que me parece interesante también preguntarle sobre este punto, si está en contra o a favor y qué piensa también sobre eso, que también me parece un espejo del deporte de la sociedad actual, que mide a partir de la producción y el rendimiento, la técnica y no tanto aspectos que podrían ser más sensibles. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Ese tema tiene un montón de matices, todos son interesantes, porque sin ahondar en lo, digamos, como en lo problemático que puede ser la competencia pues, para el ser humano desde lo profundo, pues, sino en la parte más superficial, lo que vos decís de homogenizar los movimientos para ser más rápido, ahí ya estás perdiendo. O sea, estás perdiendo una cantidad de posibilidades que le quitan, eh, sí, como expresividad y posibilidades al parkour. ¿Sí? Entonces, desde solamente ese punto de vista tan superficial, ya me parece que la competencia pues le resta puntos a la práctica. Y alguno dirá, no, pues para eso está la versión libre, ¿sí? Y ese es otro pajazo mental, como dicen, porque la versión libre no es libre. Si vos sabes que haciendo un palm flip te dan más puntos, pues obviamente vas a hacer un palm flip. Si vos sabes que haciendo dos flip flaps saliendo con un mortal atrás te da más puntos, pues vas a hacer dos flip flaps con un mortal atrás. Tanto así que uno ve las competencias así, las que suben pues que se están haciendo virtuales de diferentes grupos, y no importa ni siquiera el, 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 el,
el entorno donde estás, sino que son los mismos movimientos. Siempre son los mismos movimientos independientemente del entorno. Si hay tubos, hay barandas, si hay paredes, lo que sea, son los mismos movimientos. Un practicante después de otro, los mismos movimientos. Obviamente hay unos que sí utilizan el espacio para comunicarse con el movimiento y tal, pero casi siempre el mismo, pues porque algo te va a dar más puntos, algo te va a dar menos puntos y pues no vas a hacer lo que te dé menos puntos, vas a hacer lo que te dé más. Entonces, desde ahí ya uno también puede pensar en una estandarización de los movimientos de la práctica libre, los que dan más puntos, y de velocidad porque es más efectivo hacer estos movimientos que hacer otros para llegar más rápido. Competencia, pero ahí yo cierro ese. Listo. Allá puede hablar. Sí, entonces, eh, te decía que así sea como en el aspecto más superficial de la práctica, que digamos que se podría, que podrían ser los movimientos, eh, hay, hay una limitación que se empieza a dar, porque hay cosas que me dan puntos, otras que no, y hay movimientos más rápidos que se ejecutan en velocidad y otros que no tanto, y entonces ahí ya hay una limitante para la exploración, para la creatividad, para la adaptación, que no se da en una práctica libre. Eso, digamos que en términos técnicos y en términos sociales, eh, por ejemplo, el acceso a la práctica o al deporte o a lo que sea en un país como Colombia, y pues hay que meterlo en el contexto porque vivimos aquí. Si vos no tienes plata o si vos no tienes recursos, difícilmente puedes acceder a la recreación y al deporte, ¿sí? Y en ese sentido, el parkour se plantea como una opción porque es una práctica libre, callejera, que es autodidacta, que se practica de manera individual, pero en grupo, o sea, pues en grupo con tu grupo de amigos, entre todos se complementan, entre todos se aprenden. Actualmente hay mucha información en internet, ¿sí? Entonces como que ya ese esquema, pues en términos, pues en los términos sociales, eh, meter el parkour dentro de esa estructura burocrática, lo que genera es segregación. Entonces va a haber un montón de gente que por falta de recursos, pues no va a poder acceder a la práctica. Y además de eso, eh, está también la parte de los escenarios, ¿sí? Que también es algo que se pone como en ese tema de... Perdón, pasó una moto ahí. Eh, que, que se empieza como a especializar o a oficializar cierto tipo de elementos que son los idóneos para tal o cual cosa. Y pues la idea con el parkour es que vos te adaptes a lo que haya, ¿sí? Cualquier cosa con la que te encuentres puedas relacionarte con ella. Pues también se empieza a limitar esa, pues por ese lado. Y ya pensando en que esa oficialización va a generar trabajo, va a generar recursos, va a generar, pues también me parece que es una idea que no está bien estructurada porque en Colombia el deporte, hay muy pocos deportes que generan recursos, ¿sí? Y pues lo que querés, ¿sí? Entonces no, no, pues sí, como que no le veo tanta solidez a eso. Por otro lado, están las personas que igual tienen como ese anhelo o esa idea de dedicarse a una práctica y que le vaya bien, sí, pero
pero no, o sea, yo no esté a favor de la competencia no significa que vaya a torpedear procesos en los que otra gente quiera participar en eso. Sí, no me atrae. Voy a procurar seguir con la práctica libre, enseñándole a las personas o compartiendo lo que yo sé de otras formas, buscando generar procesos de comunidad y ya. Y el que quiera irse por acá bacano y el que quiera ser atleta de alto rendimiento bacano, pues está como que no tengo problema con eso. Sí, sí, entiendo. Mientras que usted hablaba, yo pensaba que esa idea del deporte de alto rendimiento y también de la organización y, y de perseguir esa carrera competitiva o de el performance de ser mejores, de comparar, etcétera, desde una linealidad, desde una homogeneidad, tiende mucho a verse eh, desde lo que creemos y pensamos que es el progreso y que no se reflexiona, no se cuestiona si ese progreso está bien, solo se dice que es evolución y ya, así como una persona se mata trabajando día a día y suceden casos en que, y es muy común ahorita en nuestra sociedad actual, que la gente muera por depresión o por exceso de trabajo, que pasa bastante en Japón, y también pasa que la gente se mata aquí y termina con enfermedades terribles que le pasa a los, ¿cómo se llaman? A los que cortan la caña allá en Cali, ¿no? Que mueren por tienen muchos daños corporales por ese exceso de trabajo. Entonces, eh, desde que usted lo entregue todo, desde que usted se mate todo, todo está justificado. Y esa es la manera de medir de qué es lo bueno, entre comillas, pensando en términos de productividad, pero no en términos de dignificar la vida humana. Y, y esa es la manera también que yo veo en que se mide la moral, ahí, que es como con el tema que quiero cerrar, que yo veo que a usted le interesa bastante el feminismo, y es una feminista que se llama Carol Gilligan, que habla sobre la ética del cuidado. Y esta ética del cuidado tiene que ver o está contrapuesta o ella se dio cuenta que las niñas, las mujeres, a diferencia de los niños y los hombres, tenían una ética diferente respecto al mundo, que en el caso de las mujeres era sobre la responsabilidad y sobre el cuidado, que tiene que ver más con aspectos de conexión con las personas, de empatizar, de reconocer la vulnerabilidad humana, pero en cambio la parte más masculina es comparada, digamos, con el caso del parkour o lo que sea, es que el individuo por sí mismo todo lo puede y todos constantemente estamos siendo atomizados y aislados y digamos que las redes también juegan en ese papel que no es tanto conectar, sino que todos nos entretenemos unos a otros, pero en realidad no intentamos conectar con otras perspectivas de otras personas y se aplaude el espectáculo, etcétera, pero no se llega como a esto. Y el ejemplo de que la sociedad avanza hacia esto es lo que yo le hablaba antes del vagabundo, de, de, de la persona habitante de calle, que no se piensa en esa persona, sino que no, sino que se cumpla la ley de que no se puede usar el espacio público para habitar, para dormir. Si se pensara desde la ética del cuidado, se diría como esta persona, porque está en esta condición, qué podemos hacer para ayudarle de cierta manera, etcétera. Asimismo, para todas las personas que no,
que tal vez roban por necesidad porque hay una desesperación, digamos el 70% de trabajo informal es informal aquí en Colombia y algunas personas llegan a esos extremos por eso, pero se dice es como, se tiene que cumplir la ley, pero no se va más allá de eso, entonces eh, sería bueno también rescatar esos elementos que son más femeninos en ese sentido y asimismo al reconocer la humanidad, pues se baja un poco esa agresividad competitiva y esas ganas de triunfo y éxito que ha creado como lo social. Me gustaría que hablara un poco también sobre su perspectiva sobre el feminismo, tal vez en el parkour también el papel de las mujeres y cómo pues, proyectar ese parkour para abrirlo hacia otros caminos y ya cerrar con eso. Bien, bacano eso que hablas de la ética del cuidado, porque ese digamos que sería otro aspecto no tan superficial de lo que la competencia le quita a la práctica en general. Yo realmente no sé si los primeros practicantes, los fundadores del parkour, se pensaron todas estas cuestiones o las tuvieron en cuenta, pero de todas formas el parkour creció, llegó a diferentes partes y creo que ya no es solamente la voz de ellos, sino que ya es una práctica nueva, o sea, es muy nueva y creo que se ha ido alimentando de muchas cosas que deberían desarrollarse de forma paralela o de forma tangencial a la competencia, como estas cuestiones que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, es verdad lo que decís de que a la mujer siempre se le ha enseñado a que ella es la que debe proporcionar los cuidados, ¿sí? Y de hecho hay un tema que es la economía del cuidado, que no sé pues quiénes son las autoras, pero habla de que eh, la mujer que ha sido la encargada de proporcionar esos cuidados ha sido como en donde se basa o la que permite que la sociedad funcione, ¿sí? Cuando uno se enferma, lo cuida la mamá, o lo cuida la tía, o lo cuida la prima, o lo cuida, ¿sí? Pero casi siempre es una mujer la que proporciona esos cuidados. Y parece que fuera parte de sus funciones en la familia por ser mujer, ¿sí? Sí, siempre está en la clínica, siempre está haciendo la comida, siempre está limpiando la casa, siempre está haciendo funciones de cuidado que permite ama de casa que está en la casa, que está eh, manteniendo la casa es un trabajo, ¿sí? Entonces, estar con los hijos, mantener todo limpio, hacer el inventario, o sea, como muchas cosas que uno no tiene en cuenta y que funciona, pero que si eso falta, pues es un problema, ¿sí? Y apuntando a esa sensibilidad, es en contraparte, como vos decís, con la agresividad y con la fuerza, así como todo lo que tenga que ver con sensible o con esta debilidad y la debilidad es de la mujer y la mujer y ser mujer está mal. Entonces, yo creo que sí es importante eh, ese aspecto femenino del autocuidado y de cuidar a los demás, ¿sí? Dentro de la práctica, que es algo que posiblemente se pierda cuando yo voy por mis propios, por mis propios intereses y no estoy teniendo en cuenta pues
el que va al lado mío, o el que va atrás mío o adelante mío. Eh, yo creo que mm, hay eh, expresiones de mujeres muy fuertes a nivel nacional, eh, tanto en términos de la competencia como en términos del desarrollo de la comunidad. Pienso que muchas veces los grupos o los sitios de entreno son muy, pues, muy toscos o muy agresivos y las mujeres no se sienten como cómodas entrenando como en ese ambiente. También hay muchos aspectos de que eh, como dentro de la práctica las mujeres son pocas, pues todos los manes que ahí le quieren tirar los perros a las viejas y pues eso pues es incómodo, ¿sí? Yo voy en entreno y todo el mundo diciéndome, oh, pues qué pereza. Yo sé que eso pasa en todas partes. Entonces, mm, no creo que sea como la persona indicada para hablar de cómo se está construyendo el parkour desde lo femenino. Eh, nosotros como grupo procuramos que haya representación, que haya un ambiente de respeto en las prácticas, pero pues es como el aporte que podemos hacer. Ya pues como puntualmente, cómo se está construyendo esta práctica femenina, pues no sabría bien decirte. Y no me acuerdo la última pregunta, ¿cuál era? Yo tampoco me acuerdo, pero pues no importa. Sí, es chévere. Esto de... Igual es algo que les corresponde obviamente a las mujeres. Obviamente uno puede opinar, pero pues ellas se conocen más y aquí, por ejemplo, en Bogotá está Chinjaza y ellas arman su grupo y su manera de entrenar, entonces eso también motiva a que más mujeres se unan. Y también lo que hablaba era también para reconocer dentro de lo masculino que tenemos un aspecto femenino y que la sociedad también, las políticas reconozcan la feminidad y que las usen para hacer una sociedad más humana y menos hacia lo rígido, hacia lo controlado, hacia la vigilancia y la seguridad, sino que intentar entre todos también empatizar más, no llegar al que las personas no se suelten y como que no salgan a descubrir su individualidad, sino eh, ser más responsables al comprometernos con otros. Eso es más o menos lo que quería decir. Y también es importante hablar de estas actitudes que todos las hemos visto, ya las he visto, que son bastante molestas para las mujeres. Y también ese paternalismo, que yo también lo he visto mucho, de, ay, ven, yo te cuido y es cuidarle todo y es decirle cómo tiene que hacer cada movimiento. Es, sí, casi como si fuera un niño, ¿no? Es, y puede que sea una mujer adulta y ya incluso sí tiene su corporalidad y su manera de expresarse, pues lo importante es que cada uno descubra eso. Entonces, creo que es bueno hablar de esto y reconocer uno mismo estos aspectos para que pues, se pueda mejorar. Entonces, no sé qué más quiera decir para despedirse, una invitación o algo, o no sé cómo cerrar esto. Entonces, entonces, gracias por ver el podcast. Se va a despedir Walter y gracias por venir, por el tiempo, por todo. Estuvo muy chévere la charla. Bueno, sí, pues gracias por ver o escuchar. Bacano que me hayan invitado, gracias. Eh, estoy pues disponible, dispuesto para conversar. Mm,
se me dificulta un poco conversar, pero también se me dificulta más escribir. Por eso me parece muy bacano lo que hace Cristian, lo que hace Aldana, poder proyectar o poder transmitir eso que tiene en la cabeza, que yo creo que muchas personas como que concordamos o tenemos algunos puntos en común en textos, porque pensar, reflexionar o teorizar sobre lo que uno hace es muy importante, ¿sí? Eh, a veces, pues uno lo discute, lo habla, pero cuando se quedan las palabras, pues las palabras se van, se olvidan, se piensan, pues cuando no queda un registro así en video o en audio, es difícil. Entonces, por ese lado, pues te admiro mucho, parce, muy bacano. Y ya ni hablar pues de la parte de los entrenos, de los gatos, a Marlon, que lo conozco pues personalmente, hemos estado en varios encuentros en grupos charlando, eh, a Harold, los otros no me acuerdo cómo se llama, pero muy bacano. Y bacano todo lo que se puede hacer en pro de la reflexión y de la difusión de una práctica que yo creo que todavía está en construcción. ¿Sí? Y para cerrar, como retomando otra cosa que me acordé, eh, yo acá lo digo mucho a los muchachos y es que el parkour es una práctica nueva, ¿sí? Que está intentando meterse o que la están intentando meter en una estructura vieja y no, con unos estándares viejos. Y debería ser al contrario. Esas prácticas viejas deberían ver la forma de adaptarse a las nuevas estructuras, a las nuevas formas y no al revés. Entonces yo realmente no tengo mucha eh, como expectativa en, en que esto funcione si se mete a las formas viejas del deporte o a las formas viejas de las prácticas, yo creo que el parkour está por encima de eso y así como no se salta los muros, nos vamos a saltar esas estructuras. Y ya, gracias por escuchar otra vez.